lo que pasamos no es por nada, sino tiene un propósito muy grande. Y es para que podamos consolar a otros. Esto es un punto muy importante en nuestras vidas, porque así podemos compartir con otros y estar a su lado en estos momentos. Y Pablo, el sufrimiento de Pablo era muy grande, porque como dice aquí, a punto de muerte. No era así nomás una cosa pequeña, no. Todos hemos pasado por estos momentos difíciles, pero Pablo podríamos decir aún más. No sé si han escuchado de Joni Eareckson Tada. ¿Sí han escuchado? Ok. Hace 51 años ella sufrió un accidente, estaba nadando en el mar y ella se hizo un clavo y se topó contra el fondo del mar y se le quebró la espalda y ella quedó para Exacto, gracias. Entonces, ella puede mover la cabeza, pero solo eso. Ella en ese tiempo vivía en un hogar, su familia eran cristianos pero nominales. Ella no conocía a Cristo en ese tiempo y ella se enojó mucho con Dios al principio, pero después Dios obró en su vida. Ella aceptó al Señor y desde allí Dios le ha usado mucho en las vidas de muchas personas. Ella aprendió a pintar con la boca y hace cuadros, hace pinturas como ven aquí. También ella formó un ministerio que se llama Joni y Amigos. Y tienen un trabajo con otras personas con discapacidades. Ella da conferencias y ella va a muchas partes del mundo para apoyar a ministerios que trabajan con personas con desafíos físicos. Ella se casó, su esposo tiene que darle de comer, tiene que vestirle y todo. Entonces ella ha sufrido en su vida, pero ella ha aprendido a depender de Dios. Y eso ha sido algo muy importante en la vida de ella. La idea de depender de Dios y ya no en uno mismo. No sé si han escuchado de Jim Elliot. Jim Elliot igual sufrió y en su vida sufrió la muerte. Vino aquí como misionero hace más de 60 años. Trabajó en el Oriente y con 4 amigos él decidió ir a ministrar a los Guarani. En ese tiempo nadie había llegado con el Evangelio a los Guarani. Pero él decidió ir
porque tenía una carga en su corazón por este pueblo que eran conocidos como violentos. Por eso le decían Aucas, porque Auca quiere decir salvaje. Entonces él y sus amigos llegaron a los Waorani, tenían un encuentro supuestamente pacífico con 3 Waorani y estaban muy emocionados porque querían compartir con ellos, pero 2 días después ellos fueron asesinados por los Waorani. Y si la historia se hubiera quedado ahí, sería una cosa, pero después la esposa de Jim Elliot, Elizabeth Elliot, y la hermana del piloto llegaron a donde los Waorani y les ministraron. Hablaron con él, vivieron ayer por algunos años. Elizabeth por 3 años, pero Rachel Saint, la hermana de Nate Saint, el piloto, trabajó con ellos por más de 30 años. Y hoy día hay una iglesia entre los Waorani. Muchos de los Waorani ahora son cristianos. Con mi hijo fuimos a visitarles hace 2 años. Y cuando llegamos en la avioneta, este señor llegó donde nosotros y se puso a orar. Este señor Dewey se llama, es uno de los asesinos. Es uno de los hermanos que los Waorani que estuvieron presentes ese día y mataron a los misioneros. Hoy él es anciano en la iglesia Waorani. Entonces Dios hizo un milagro en él. Y es como Jim Elliot dijo, no es necio aquel que da lo que no puede guardar para obtener lo que nunca podrá perder. Entonces hay personas que le decían a Jim Elliot que era necio, porque él sacrificó la vida. Pero él no veía si él sabía los riesgos que había ahí. Y su esposa, su hija, sufrieron también bastante. Las familias de los otros 4 misioneros sufrieron, pero hicieron con un motivo más grande, para poder llegar con el Evangelio a muchas personas. Ok, eso es todo. Le apago nomás. Okay. Para que pueda descansar. Y la compu también, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, esto es un poco acerca de cómo Dios puede obrar en medio del sufrimiento, de los problemas, y cómo podemos consolar a otros. Una de las preguntas en el primer cuestionario es compartir una experiencia personal en la cual Dios llegó a su lado para consolarle y cómo eso le ayudó a consolar a otros. Cuando yo estaba en el colegio, yo
sufría en un aspecto. Mis compañeros me preguntaban si yo tenía un novio, si yo era homosexual. Esto hace más de 30 años. Ahora es como más aceptado, pero en ese tiempo yo sufría mucho, yo dudaba mucho de mi sexualidad a causa de estas burlas de los compañeros. Y a pesar de ese sufrimiento, Dios estuvo allí conmigo. Y hoy día, en toda esta lucha que es de la ideología de género y todo, Dios me ha dado oportunidades de llegar a personas que luchan con todo esto. Entonces, en mi propia vida, yo he visto cómo Dios puede usar el sufrimiento, cómo Dios puede usar el consuelo que Cristo nos ha dado para poder consolar a otros. Para mí hubiera sido muy fácil caer en la vida homosexual, porque incluso algunos hombres me solicitaron. Pero gracias a Dios, yo pude mantenerme fiel al llamado de Dios en mi vida y no caer en eso. Pero por todo esto, lo que me ha pasado, yo he podido ministrar a otras personas. Y Dios nos hace más fuertes también. Dios, como dice aquí, nos ayuda a depender de Él y ya no en nosotros mismos. No sé si tienen una pregunta o un comentario de esta parte. Sí, una consulta. Sí. Usted dijo que Pablo o los judíos hablaban de gracia y de paz y se referían al saludo. Y sí. Ese saludo, y que eso, seguro que yo leo aquí, dice que significaba un buen día o bienestar espiritual. Sí. Pero tal vez para nosotros el decir buen día no tiene nada que ver en algún sentido espiritual. Exacto. ¿No? Entonces quería eso nada más que me aclare esa partecita. Era en aquel entonces, no quería decir yo que es algo que podemos hacer aquí, ¿no? Porque la gente no entendería si decimos gracia y paz, por ejemplo, en el bus. La gente entendería tal vez de otra forma o no entendería más bien. Es porque los judíos, por su origen, tenían la parte espiritual, por decirlo así. Exactamente. Por eso se trataban de esta manera. Sí. Porque para nosotros, normalmente, los que no son cristianos, ni entre los cristianos no nos saludamos normalmente así. Pero sí, por ejemplo, nosotros decimos Dios le bendiga. Incluso en la Iglesia Católica dicen Dios le bendiga o la paz de Cristo. En la misa creo que dicen la paz de Cristo. Eso sería algo parecido que es de nuestro tiempo ahora. Sí, pero gracias, sí, tenía un comentario. No, iba a decir, en la actualidad decimos Dios te bendiga, pero... Sí, muy bien, sí. Y eso era, y hasta ahora los judíos dicen Shalom, pero, y dicen en un sentido espiritual y también
en sentido general, porque no todos los judíos como tienen una fe muy fuerte. Hay muchos judíos como seculares ahora, por lo menos en Estados Unidos es la mayoría. Luis Carlos. Un comentario que quería hacer Sí. a propósito de lo que tú nos compartiste. Sí. Y es el hecho, en efecto, como dice la carta de Pablo, el desarrollo de los ministerios, ¿no? Muchas veces en el contexto de la iglesia, siempre surge esta pregunta de parte de los hermanos: ¿y en qué puedo yo servir? ¿Qué ministerio puedo yo desarrollar? Y muchas veces, a veces se enfoca solamente en ciertos ministerios visibles como la predicación o la enseñanza, no viendo que en realidad son las pruebas, es el sufrimiento, la puerta del ministerio, ¿no es cierto? La oportunidad para un ministerio. Y en ese sentido, todos tenemos la oportunidad de desarrollar un ministerio y un servicio, todos, sin excepción. Exacto. Siendo que nos ha dado un don y nos ha dado ese ministerio. Lo más importante ya no es tanto preguntarse en qué ministerio será que el Señor quiere que yo me desarrolle o sirva, sino más bien darse cuenta de cómo el Señor a uno le está consolando, le está ministrando, para desde esta perspectiva empezar a desarrollar el ministerio. Y entonces la multiplicidad de los ministerios, la multiplicidad de los dones y la multiplicidad del servicio se abre en la iglesia, se abre como grandes oportunidades para evangelizar, para servir, para atender las necesidades de los demás. Exacto, gracias. Y no entendemos esto cuando estamos en medio del sufrimiento muchas veces. No podemos como ver una salida muchas veces. Mi hijo Joel tiene 14 años, está en el colegio ahora y él dice: ¿por qué no puedo ser como los demás? Pero le decimos: no eres como los demás, eres hijo de Dios. Entonces no te van a aceptar en muchos sentidos porque no haces lo que los demás hacen. Y él está sufrido, pero sabemos que a través de esto Dios le va a hacer más fuerte, le va a dar carácter y eso le va a servir 20, 30 años más adelante si el Señor no viene antes. Y tenemos que apoyarlo en estos momentos porque no sabemos lo que viene después. Pero en versículo 9 dice: para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y eso es lo importante aquí, para que confiemos en Dios durante el proceso. Este capítulo también habla del orgullo de Pablo en cuanto a los corintios. Como digo aquí en el versículo 12, ¿qué es el orgullo santo? ¿Qué es el orgullo santo? Porque a veces pensamos en el orgullo como algo malo, no un pecado. Pero ¿qué podría ser el orgullo santo? Yo creo que el orgullo santo tiene que ver con nuestra realidad de pecadores totalmente depravados y ver cómo la gracia y el poder de Dios y su misericordia nos llaman, porque creo que no tenemos nada de que ser orgullosos, porque como dice su palabra, todo lo que tenemos es de Él, pero en la realidad es que aún ese acercamiento de Dios es por pura gracia. Exacto. Entonces podemos gloriarnos en la obra de Dios en nosotros, porque no es por nosotros mismos, sino por la obra de Dios en nosotros y en
la obra de Dios en otras personas. Pablo había fundado la iglesia en Corinto y después vio la mano de Dios obrar dentro de la iglesia de Corinto. Entonces, eso era lo que Pablo decía aquí del orgullo, porque era por el testimonio de Dios, el testimonio de los colaboradores que habían visto la obra ahí en Corinto y el testimonio de las promesas en Cristo, porque Cristo cumple toda promesa que hay en nuestras vidas. Él es fiel en todo. Y había crítica aquí en contra de Pablo por el cambio de planes, que no fue a visitarlos cuando tenía que irles a visitar. Como dice en versículo 16, y por vosotros pasar a Macedonia, o 15, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Eso era el plan que Pablo había propuesto, pero no salió así. Y dijeron que él así nomás decidió no irles a visitar en ese momento. Pero ¿qué dice Pablo en cuanto a eso? ¿Qué respondió Pablo a esa crítica? Pues Pablo dice allí que no era así, no cambió así nomás de planes, sino que él sentía que Dios no quería que él les visitara en ese momento. Y parte de la razón era que no quería llegar en ese momento para tener que reprenderles, sino quería dejar tiempo para ver qué iba a pasar después, para dejar un tiempo para que Dios pudiera hacer la obra en ellos y para que las cosas se normalizaran un poco. Todos hemos cambiado de planes, ¿no? Según la obra de Dios en nosotros. Entonces, creo que Pablo es igual que todos nosotros. A veces sentimos que Dios nos manda por otro camino por un tiempo que lo que habíamos pensado anteriormente. Creo que eso es algo muy normal. La primera parte de capítulo 2 habla un poco más de esto. Dice, esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a ustedes con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre? Sino aquel a quien yo contristé. Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis
contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tenga. Pablo no quería llegar en ese momento porque no era el momento para llegar y tener que reprenderles. Quería poder llegarles más tarde y con tranquilidad para tener una buena visita con los hermanos de Corinto. Hay una pregunta. Quería compartir alegría y amor. Y Pablo muchas veces en 2 de Corintios habla de ese gran amor que él les tenía. ¿Preguntas? Más bien, como reflexión, el hecho de que cuando nosotros seamos llamados a dar testimonio de la palabra, no lo hagamos ni con tristeza, ni con ira, ni con ánimo de contender con alguien, ¿no? Sí. No únicamente con el legítimo sentido de poder compartir la palabra del Señor tal cual es, ¿no? Con verdad, con amor, con alegría incluso. Exacto. Y es un buen ejemplo para nosotros para poder llegar bien a las vidas de otras personas. Y esperar el momento oportuno. Esto es muy importante. También entender que la tribulación, lo que está pasando, la prueba, es una capacitación para que luego podamos hacerlo como nuestro ministerio para ayudar a las personas que están pasando quizás igual. La tribulación es parte de nuestra capacitación. Es una parte dura y no es agradable cuando estamos pasando por ella, pero es una parte importante y necesaria. Sí. También tenemos que recordar en estas situaciones que nosotros también somos pecadores, entonces tenemos que tener conciencia de nuestra condición. Entonces, para poder consolar a nosotros, recordando primero que nosotros somos pecadores y que ellos, todos somos pecadores, y que estamos a una reflexión con lucharlos. Exacto. Y esto es llegar humildemente, porque no somos perfectos. Y esto debemos también compartir de nuestras luchas en la vida cristiana. Claro, por eso es que entendemos que el Señor nos está consolando para poder nosotros consolar a otros. Exactamente, muchas gracias. Vamos a leer la próxima parte de 2 de Corintios 2, del versículo 5 al 17. Si alguien me puede ayudar con la lectura, por favor. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado. Por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones.
Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió fuerte en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el dolor de su conocimiento. Porque para Dios somos gratos dolor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente dolor de muerte para muerte, y a aquellos dolor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. Gracias. Esto es 2 de Corintios 2, 5 al 17. Aquí Pablo habla acerca de perdonarle a alguien. ¿Ustedes saben de quién estaría hablando Pablo? Pensamos que estaba hablando del caso de 1 de Corintios 5. No sé si se acuerdan de ese caso en 1 de Corintios 5. ¿Alguien se acuerda? Del joven que, tal vez es del joven que estaba viviendo con la esposa de su padre, la madrastra. Exactamente. Vamos un momento a 1 de Corintios 5 y es versículo 1. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Pensamos que es este caso. Y como en 1 de Corintios, Pablo les había animado a tratar con este pecado entre sí, y parece que sí trató con ellos, porque como aquí dice en capítulo 5 que ellos le habían disciplinado y después ellos le habían perdonado. No podemos estar seguros que es el caso que Pablo está mencionando, pero pensamos que sí era este caso. Pablo no habla en detalles aquí, sino más bien él habla indirectamente, asumiendo que los corintios hubieran sabido del caso que él hablaba. Y ellos hubieran necesitado sabiduría para tratar con la situación. No es fácil tratar con los problemas dentro de las iglesias, los problemas de adulterio, por ejemplo, divorcio, otros pecados grandes, estafa sería otro. Pero sí es importante tratar con estos casos. No podemos solo darle la espalda al problema. Entonces, ¿qué piensan ustedes que hubiera sido la disciplina que la persona recibió? ¿O cómo trataban con estos casos dentro de... Porque aquí dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido
de demasiada tristeza. Ahora tal vez, perdón, lo que habría que ver es que hay las dos partes, ¿no? La primera es cuando Pablo le reclama a la iglesia y les dice, ustedes no han hecho nada frente a eso. Ok, sí. Y la segunda es lo que usted acaba de decir, es decir, sí, hay que restablecerle, hay que ayudarle en este sentido. Sí. Y normalmente, ¿qué hubieran hecho con una persona en este tipo de pecado? Es como excomulgarle o echarle fuera de la iglesia por un tiempo hasta poder ver el arrepentimiento y poder recibirle de nuevo. Pero el propósito de una disciplina severa es para que la persona se arrepiente, ¿no? Porque si no hay nada de castigo, consecuencias, si no hay ninguna disciplina, después no hay tampoco arrepentimiento en muchos casos. Pero usualmente en el contexto actual, yo no lo he vivido de esa forma, cuando una persona tiene estas dificultades de pecado y todo, simplemente ahora porque se avanza, se aleja de la iglesia y la iglesia tampoco es que hace mucho porque esa persona esté disciplinada, simplemente le dejan que haga su vida y ya hasta cuando lo regrese y lo retorne. Pero ¿qué acción o qué enfoque debe tener una iglesia sana en cuanto a esa persona? No sé desde tu experiencia, cómo lo manejan como iglesia en estos casos, qué acciones concretas toman en este tipo de situaciones. Buena pregunta. Tenemos un caso ahora en la iglesia en Ibarra. Uno de los líderes de la iglesia cayó en adulterio. Este señor tenía 2 células. Era líder en 2 células. Y justo estamos en el proceso ahora. Teníamos que quitarle todos los ministerios. También a su esposa le quitamos de todos los ministerios por ahora. Porque ahora ellos tienen que enfocarse en lo que es su familia. La esposa dice que sí le perdona. Pero ahora tenemos que trabajar con ellos para ver que ellos puedan restaurarse como familia. No podemos dejarles ahorita en el ministerio porque no pueden ministrar a otros si ellos no están bien. Entonces, esto es un caso que justo estamos trabajando en la iglesia en Ibarra, ¿no? Amor. Ok, sí. Bueno, este es un caso, yo diría que los hermanos han respondido bien a la disciplina, al llamado de Dios, en realidad, sí. Y han entendido que sacarlos del ministerio es un bien para fortalecer su relación de pareja y de familia. Pero ¿qué del caso cuando los hermanos lo toman como una retaliación? O sea, me quitan el ministerio, más que quitar el ministerio, se sienten hasta ofendidos, se van de la iglesia. ¿Hasta qué punto, o sea, la iglesia en ese punto, qué puede hacer con los que rechazan la disciplina, pero más allá de rechazar la disciplina, hay un dolor, hay un resentimiento con la iglesia? Sí, realmente no podemos hacer nada si la familia se va de la iglesia, porque allí podemos ver el compromiso o falta de compromiso que ellos tienen con Dios. Entonces,
en ese caso yo diría orar y estar dispuestos a trabajar con ellos si ellos quieren, pero no podemos obligarles. Yo personalmente estoy trabajando con el hombre de este caso. Estoy en consejería con él. Entonces, y no puedo decir lo que pasará. Solo Dios sabe, pero mucho depende del Señor, ¿no? Y lo que Él quiere hacer para cambiar su vida con la ayuda de Dios. Pero si la persona no quiere, realmente no podemos hacer mucho. Sí. Pero hay textos también en otras partes de la Biblia que dice que si esta persona rechaza la disciplina en la iglesia, entonces es que está fuera de la comunidad. Sí, sí. Entonces, pero dice a veces, o dice en ese sentido que aún no comimos con él, no tenemos contacto Sí. con la persona. Entonces, ¿qué hacemos en este sentido? Porque aquí en Corintios con esta persona que estuvo disciplinado, no sabemos los detalles, pero está diciendo aquí, perdónale, no, obviamente él regresó o algo que pasó, Sí. no sabemos, pero ¿qué hacemos nosotros de una manera práctica? Si alguien sale de la iglesia, si sabe como ustedes dicen, salió rechazando la disciplina, podemos tratarle como no creyente. Exacto. Entonces no debemos tener compasión. Pero hay otro lado, hay personas que dicen, pero no tenemos que obligar a esta persona, tenemos que acercarle con el evangelio porque Dios puede ser. Porque otra parte dicen, no tiene contacto. Sí, yo diría saludarle y todo así, pero como Fred dice, no trataría ya a la persona como cristiano, porque el fruto de su vida dice que ya no lo es. Sí. Yo creo firmemente lo que nos muestra Pablo y Jesús. Y los dos, a pesar de muchas dificultades, nos invitan a nosotros a perdonar y actuar con amor. ¿Sí? Personalmente considero que en muchas iglesias, y posiblemente hasta en la mía, en algún momento se trabaja el área de la disciplina o se trabaja el área de llamar la atención con pastillas, ¿verdad? Si hiciste esto, estás en disciplina, te vas, te fuiste, estás tal tiempo y así, es una como pastilla, un protocolo a seguir. Pero considero que cada persona, en cada persona, Dios trabaja de una manera individual. Y nosotros como pastores o líderes, estamos llamados a recibir del Espíritu Santo también, para ver cómo trabajo con Juanito. Porque posiblemente, el ejemplo que usted menciona, tiene otras connotaciones del contexto de su familia y hay que ayudarle a salir de ese problema, primero reconociéndolo, luego confesando, luego perdonando, luego restaurándolo. Entonces, ese proceso es diferente en cada persona. Y puede ser que yo me demore más en restaurar a alguien, o se demore más en mí a que yo pueda perdonar. Pero yo considero que para mí es un error humano de buena intención posiblemente, el hecho de que yo clasifico a la persona y lo aparto. No hay mejor forma en la experiencia que tengo en la iglesia que pertenezco que en lugar de apartarlo completamente, ¿sí? Y tratarlo como si fuera otra persona que no es parte de mi comunidad, es restaurarlo a la medida en que se deja acompañar en un proceso y que va conmigo. Diferente es cuando me rechaza a mí, me rechaza al pastor, me rechaza al líder, rechaza todo, pues
ahí ya no puedo hacer mucho. Solo el Señor trabajará con él. Y como tú dijiste hace un momento, mi responsabilidad como líder, como amigo incluso, será orar por misericordia de Dios a cuanto Dios va a trabajar en él. Les digo algo, Dios trabajó en mí porque yo rechacé de alguna manera en un tiempo que alguien me acompañe y decir, yo ya sé la respuesta. Ya leí esto, ¿cuál es el problema? ¿Para qué vienen a fastidiarme? ¿Sí? Pero Dios me puso la nariz como algo bien en el piso. Y dijo, yo soy tu Dios. Y Dios nunca te abandona. Nunca te deja. Sería decirle a Dios que es mentiroso, que por mis fallas al rato Él me bota, y al contrario, es cuando más está pendiente de mí. Y me encanta este libro, porque ahí es cuando se hace realidad el versículo 4, 5 y 6 que estábamos leyendo. ¿Para qué es esto? ¿Para qué pasa estos problemas? Para que yo ahora, que después de que me restauró, consuele a otros y ayude a restaurar. Sí. Entonces, en pastilla chiquita, para mí, no puedo yo desechar a las personas así como en secuencia, porque así me dijo un protocolo, sino acompañar en amor, dependiendo de cada una de sus realidades. Sí. Bueno, estoy muy de acuerdo con Edwin de lo que dice, ¿no? ¿Qué hay de que el amor vence el temor? O sea, yo he visto en sectas y de manera muy personal, mi papá fue testigo de Jehová y él fue expulsado de esa secta, gracias a Dios, ¿sí? Pero ha causado un dolor tan grande en el que no quiere saber ni de testigos, ni de problemas, ni de nada, absolutamente de nada. Porque al mostrar ese rechazo, ese, ¿sabes qué? Aléjate porque tú pecaste, o sea, les destierra totalmente y eso causa unas heridas tan profundas en el corazón que después ni siquiera, solo Dios tendrá el control y misericordia de eso. Entonces yo puedo ver eso en mi padre. Entonces cuando tú le muestras un poco de amor, de ese amor de Dios, él no acepta esa palabra de tu boca. O sea, no puede escuchar la voz de Jesucristo. Pero tú en tus acciones, en tus cosas, mostrarle ese aspecto a él, o sea, es como un hielito, se empiezan a diluir. Entonces yo creo que el amor sí vence ese temor y ese rechazo. Entonces no, yo también en esta parte no es que si pecó y no dio fruto es porque ya no lo consideramos parte de la iglesia. O sea, en ese punto yo no estoy de acuerdo porque uno no puede juzgar ni clasificar a las personas porque al final solo Dios sabe quién sí y quién no. ¿Sí? Pero yo creo que hasta el último uno debe perseverar en amor y en restauración. Y aquí lo que dice en una palabra, ¿no? O sea, mostrarle quién eres tú para juzgar. Nadie, lo único que tienes que dar es mostrar ese amor, porque el amor es el único que va a poder florecer en esa persona, ese Dios viviendo. Entonces, rechazarlo de hecho de la iglesia y decir, o sea, tú no estás mostrando los frutos, definitivamente no has sido cristiano. Creo que es muy ligera esa línea como para nosotros poder pasar. Cada caso es diferente. Eso sí tenemos que admitir. Pero yo pienso si las consecuencias no son grandes a veces, no hay un cambio. Pero depende mucho de la otra persona. Yo siempre dejaría la puerta abierta para que después busquen ayuda, pero si la persona sigue en lo mismo y no quiere cambiar, tampoco puedo estar allí todo el tiempo como insistiendo. No sé si me explico, ¿no? Y eso tenemos que dejar en manos de Dios, que Él haga la obra en la persona. No decirle nunca más puedes ir a la iglesia, eso no decimos, sino no puede estar en un ministerio y eso creo es obvio, ¿no? Pero es complicado, no podemos tener una fórmula que va a funcionar en cada caso, eso sí es verdad.
Okay, perdón. Sí, yo creo que la disciplina está establecida en la palabra de Dios. Pablo, en 1 Corintios, él dice, yo ya he juzgado. ¿Qué ha pasado con ustedes? ¿Por qué no han hecho lo mismo? Entonces, la disciplina es importantísima. La disciplina para los líderes está establecida en la palabra. ¿Cómo deben ser? Es decir, no podemos tener a una persona que esté haciendo este tipo de pecados y decirle, bueno, por ayudarte a ti, ¿no es cierto?, para que tú te restablezcas, vamos a dejarte en el cargo. Eso sería incorrecto. Entonces, yo creo que hay que tomar bien en cuenta la disciplina del Señor, ¿no es cierto?, y a sus hijos Él nunca les va a dejar. Es necesaria la disciplina, y una disciplina fuerte que hemos recibido. De nuestros padres hemos recibido la disciplina, y cuando nos han sabido disciplinar, castigar, lo que ha pasado en nosotros es que hemos podido reflexionar en eso y nos hemos apartado cuando hemos estado haciendo mal. Sí. No, Lógicamente que, perdón, el amor, cuando es a eso lo que quería decir. En este caso de este muchacho, lo que se ve es que después de la disciplina y el consejo seguramente de Pablo y de los hermanos, él se arrepintió, no se fue, se quedó. Por eso es que Pablo luego dice, tienen que restablecerle. A él, a este muchacho que Pablo mismo ya lo había juzgado, tienen que restablecerle en amor. Pero tiene que haber este tipo de secuencia, de consecuencia. Sí, porque ellos ya le habían perdonado y Pablo decía, voy a perdonar. Entonces, parece que esta situación de disciplina sí tenía un fin feliz, para decir así, o le llevó al arrepentimiento. Sí. No el caso de Zafira y de Aquiles y Zafira, Ananías y Zafira. Ellos se murieron, sí, porque no arrepintieron. Sí. Quería decir algo. Normalmente en las iglesias se maneja la disciplina bíblica como está establecida, con los diferentes pasos, cuando tú ves a un hermano pecar, primero en privado, luego si no se arrepiente. La última consecuencia sí es como la expulsión de la iglesia. Esto, o sea, pero no sé si se maneje. Yo sí me han tocado de casos en algunas iglesias, de una iglesia que sí se manejó así, como que literalmente ya no podía la persona asistir. Pero entonces ya no, o sea, ya no sé como hasta qué punto como que los pasos cómo se maneja. Yo he estado en algunos casos de disciplina eclesiástica. Nunca hemos dicho que no vaya a la iglesia, pero pienso que depende de la situación y del daño que se ha hecho. Si es un daño a muchas personas dentro de la iglesia, creo que es bien difícil. Hay como mucha tensión si la persona está presente, pero depende de la situación, pienso, hermano. Bueno, yo creo que nuestro lado humano siempre aflora ante las consecuencias difíciles. Y abordar el tema de la disciplina eclesial desde el lado humano y no desde el lado divino es un poco dejar de lado lo que Dios dice. Dios es santo y en la medida en que yo puedo contemplar su santidad, puedo darme cuenta de mi pecaminosidad y de cuánto Dios aborrece el pecado. No importa qué pecado, no me quedo en ninguno, no importa qué pecado. Visto así, el tema de la disciplina cobra una enorme importancia en el entorno de la iglesia, porque la intención de Dios es preservar su iglesia, preservar su pueblo. Y evidentemente las medidas que pueden parecernos desde nuestro punto de vista humano, drásticas,
Dios las estipuló porque las consideró necesarias para la salud de la iglesia. El enorme o la inobservancia de este procedimiento ha hecho que se permita tener dentro de las congregaciones personas reincidentes en este tipo de pecado, con el consecuente mal ejemplo para la congregación. Entonces, si yo no trato el pecado como Dios lo trata, si yo no lo miro como Dios lo mira, si yo no lo miro desde el punto de vista de mis afectos humanos, sino de cómo Dios lo ve, para mí será imposible poder implementar la disciplina, que no es nada, ni tiene tampoco un protocolo tan largo, porque lo que la Biblia dice en Mateo 18 es, si hay una persona que pecó, vayan en privado, hablen con él, amonéstenlo. Si el hombre reconoció su pecado, eso queda entre ustedes. Inmediatamente la Biblia no dispone, no nos dice en ninguna parte cuáles son las cosas, como he escuchado de casos, quedas un año sentado, quedas 2 años alejado de la comunidad, o sea, dentro de la comunidad, pero sin participar de los actos de la comunidad. Tal caso es improcedente, porque lo que la Biblia nos enseña es que si el individuo confesó su pecado, y aquí va mi segunda parte en mi aporte, es que esa confesión de pecado debe llevar al individuo al arrepentimiento y debe mostrar lo que la Escritura dice, dar fruto de arrepentimiento. Es decir, que el individuo, el creyente, ya no está en esa práctica pecaminosa, ha abandonado y está haciendo todo su esfuerzo, como esta misma carta lo dice, está luchando hasta la sangre, combatiendo contra esos pecados a fin de que no va a recaer en él, y está buscando el apoyo y la ayuda para su restauración. Allí termina el caso y el hombre viene como un miembro más. Es evidente que debido a que la posición de liderazgo, en este caso de un pastor, se requiere que su carácter, de acuerdo a 1 Timoteo y Tito, sea un carácter irreprochable, el mismo requisito para todo creyente, pero para estos lugares de posición donde se espera que el estándar más alto estén aquellos que representan a Cristo o que guían al pueblo de Cristo, no podríamos considerar siquiera que un pastor que haya recaído o que esté en pecado o que haya caído en una infidelidad sea restaurado al ministerio so pena de nuestros afectos. Y con esto termino. La Escritura dice en Hebreos 12, refiriéndose precisamente a la disciplina, dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Está haciendo Pablo una aplicación en cuanto a lo que los padres hacen con sus hijos, de la misma manera de lo que Dios hace con sus hijos. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, es decir, que no solo el adulterio debe ser causa de disciplina, que es lo que muchos se quedan en el adulterio o la fornicación, sino muchos otros pecados donde la conducta de muchos cristianos deja mucho que desear, ¿sí? Entonces sois bastardos y no hijos. Mire la diferencia. O sea, si es que no hacemos esto con nuestro hermano, es mostrar que él no está siendo parte del pueblo como hijo de Dios, sino como un extraño. Y dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneraban, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero refiriéndose a Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Versículo 11: es verdad que ninguna disciplina al presente es causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a las que por ella han sido ejercitadas. Entonces es evidente que su aplicación en el orden bíblico tiene una consecuencia, y la consecuencia es el final feliz, del cual tú terminaste diciendo, que sí, será la incorporación de ese miembro restaurado al cuerpo de Cristo. Eso es, sí, Emma. Sí, por otro lado también me preocupa porque a familiares o amigos he escuchado decir que quiénes somos nosotros para juzgarnos, ¿no? Porque hay un versículo también que dice así, pero también dentro de esto de la disciplina, en 1 Corintios 5:9 también nos dice el Señor: os he escrito por carta que no os juntéis con los voluntarios, no absolutamente con los voluntarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo.
Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera, no juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará, quizás pueda este perverso de entre vosotros. Entonces aquí nos está diciendo más bien de responsabilidad nuestra a los que se dicen ser cristianos, hablar como dijo el hermano hace un momentito. Porque si nosotros tomamos la posición de que como yo también soy pecador, yo no juzgo. Claro que entendemos que en la iglesia hay un consultorio, un cuerpo pastoral que ellos son los encargados de hacerlo de la mejor manera, ¿no? Entonces no es que cualquier persona va a acercarse a señalarle con el dedo a decirle de cualquier manera. Pero en todo caso lo que yo insistiría es en que si es que estamos dentro de la iglesia, si es que se llama cristiano a la persona, más bien es responsabilidad no dejar pasar, no decir yo no soy quien o nadie es quien para juzgarle al hermano, sino todo lo contrario. Sí, así es. Creo que más erramos en el lado de solo cerrarnos los ojos y no ver nada y no decir nada, pero es para la santidad de la iglesia que disciplinamos a los que están en pecado.